Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de operadores comparativos. Un operador comparativo en FreePascal se utiliza para hacer verificaciones entre dos o más valores. Por lo general, un operador comparativo devuelve un valor verdadero o falso dependiendo de la operación que realice. En FreePascal tenemos el igual, el distinto, el mayor o igual y el menor o igual. A estos operadores nosotros le vamos a poner dos valores, dos variables o demás, y nos va a devolver, después de realizar la operación correspondiente, un verdadero o falso dependiendo de qué valor tenga. Vamos a trabajar en una carpeta aparte, vamos a crear un archivo y lo vamos a llamar comparar.paz. Y voy a esconder la lista de carpetas para tener más espacio. Vamos a crear mi programa y ponemos nuestro begin y end para la estructura. Para demostrar esto vamos a necesitar dos variables. Vamos a trabajar con la variable número 1 y número 2, que van a ser de tipo integer o entero. Debo inicializar las variables. Número 1 va a ser igual al número 10 y número 2 va a ser igual a 5. Y vamos a comenzar a ver los distintos elementos. El primer elemento va a ser el valor igual a. Esto quiere decir que si se cumple el valor igual a, me va a devolver verdadero. Si no se cumple, me va a devolver falso. Entonces voy a poner una salida y voy a escribir que número 1 es igual a número 2. Dejo un espacio y voy a colocar aquí adentro mi operación. Número 1 igual número 2. En este ejemplo, el número 1 es distinto del número 2. Por lo tanto, en esta parte de mi sentencia me va a devolver un valor falso. Voy a guardar y voy a abrir una terminal. Bien, voy a compilar. Está todo perfecto y voy a ejecutar mi comparar. Y me devuelve que número 1 es distinto de número 2. Ahora, si yo pusiera que el número 2 va a ser igual al número 10 y guardo, cuando ejecuto, compilo, limpio y ejecuto. Y me dice que el valor es verdadero. Ahí tenemos el proceso del de el operador igual. El siguiente operador que vamos a ver va a ser el operador diferente de, que es este símbolo. Y vamos a escribir una línea en la parte de abajo. Vamos a colocar que número 1 va a ser distinto de número 2. Dos puntos y pongo número 1 distinto de número 2. Al igual que vimos con el operador igual, nos va a devolver un verdadero o falso. Y esto es, si es diferente el número 1 del 2, me va a devolver un verdadero. Y si son iguales, me va a devolver un falso. Entonces voy a tener acá, guardo los datos, vuelvo a compilar, voy a limpiar y ejecuto. Y tengo que número 1 es distinto de número 2. Lo que voy a hacer aquí arriba es, para que tengamos una idea, vamos a poner que número 1
es y número 1. Y voy a poner que número 2 es número 2. Esto es para poder ver en pantalla cuánto vale cada número. El siguiente ejemplo que tengo, dijimos que era mayor que. Este es el símbolo de mayor. Voy a pegar y voy a cambiar mis valores a mayor. Sigo con el mismo concepto. Si el número 1 es mayor que el número 2, me va a dar verdadero. De lo contrario, me va a dar falso. Voy a subir la terminal, voy a limpiar y voy a compilar. Perfecto. Y ejecuto. Y tengo que el número 1 es un 10, el número 2 es un 5, y que no son iguales, por eso me da un falso, y que sí son distintos, por eso me da verdadero. Vuelvo al código y vamos a escribir el número siguiente. El número siguiente es menor que. Y si me disculpan, aquí tengo los símbolos al revés. Este es mayor. Así que estábamos viendo el valor al revés. Ahora voy a tener el menor. Perfecto. Y este lo dejo en el menor. Bien, mucho cuidado con los signos y qué es lo que uno quiere hacer. En este caso tengo el mayor que y el menor que. Vuelvo a mi terminal, voy a limpiar. FPC. Compilo y ejecuto. Y tengo otra vez el número 1, el número 2. No son iguales, por lo que me da falso. Son distintos, por lo que me da true. El número 1 es mayor que el número 2, por eso me da verdadero. Y el número 1 no es menor que el número 2, por eso me da falso. Vamos al operador que sigue. El operador que sigue es menor o igual a. Y esto quiere decir que tenemos que poner que sea menor o igual que el otro número. Si el número 1 es menor o igual a el número 2, me va a dar un verdadero. Por el contrario, me va a dar un falso. Vamos para arriba, limpio, compilo y ejecuto. Y tengo ahora que el número 1 es menor o igual que el número 2. No, entonces me devuelve un falso. Si el número 2 valiera 10, no es menor, pero sí es igual al otro número, entonces aquí me debería dar verdadero. Y vamos a ver el último, que el último es mayor o igual a. En este caso voy a tener el mayor o igual. De la misma forma, que hice con los otros, si el número 1 es mayor o es igual al número 2, me va a devolver verdadero y por el contrario me va a devolver falso. Voy a limpiar, voy a construir y voy a ejecutar. Y aquí tengo 10 es igual a 5, no. 10 ¿es distinto que 5? Sí. 10 ¿es mayor que 5? Sí. 10 ¿es menor que 5? No.
¿10 es menor o igual que 5? No. ¿10 es mayor o igual que 2? Sí. Como pueden ver, los operadores comparativos son bastante sencillos y se utilizan para hacer algunas funciones o algunos procedimientos específicos que veremos más adelante. Pero es importante que ustedes entiendan qué me devuelve el resultado de utilizar cada uno de estos operadores. Entonces tenemos todos los operadores. Aquí pueden ir cambiando los números para ir viendo los distintos resultados o pedirlos por consola para que el usuario escriba el número y dependiendo del número que pone le va mostrando si lo que coloqué es verdadero o es falso. Los espero en el próximo video.